En el video anterior trabajamos con el concepto de sucesión acotada y previamente también ya habíamos revisado cuándo voy a decir que una sucesión es monótona creciente o monótona decreciente. Ahora, hay un tipo especial de sucesión a la que llamamos recurrente y para la cual pues vamos a probar si es monótona y si se encuentra acotada. La sucesión recurrente recibe ese nombre porque tienes una fórmula de definición que está en términos del valor que antecede al término an más 1. Y decimos que es recurrente porque para poder calcular el nuevo valor va a requerir utilizar el término anterior. En otras palabras, que si tú, por ejemplo, tienes al término A1 y quieres generar a A2, el término A2 va a hacer uso del anterior para poderse generar. Por ejemplo, tengo esta sucesión donde se me proporciona la fórmula de definición, que es la que tienes por aquí, pero también te están proporcionando el primer término de la misma. Si yo quiero calcular el término A2, voy a colocar aquí abajo, el término A2 vendría a ser un tercio del término anterior. El anterior es A1. Lo voy a colocar acá, más 1. Y 2 más 1 se hace 3, entre 3 se va a hacer 1. Ahora, si tú quieres calcular el término A3, tomas a tu fórmula de definición, que sería un tercio, pero como vas a generar el término A3, vas a reutilizar el anterior, que fue 1. Más 1 se hace 2 y por un tercio serán 2 tercios. Voy a generar, por ejemplo, ahora el término A4. Tendré entonces un tercio del término AN, o sea, el anterior, que es 2 tercios. Y 2 tercios más un entero pasarán a ser 5 tercios. Pero 5 tercios por un tercio pasarían a ser 5 novenos y así sucesivamente. En ese punto creo que ya todos entendemos porque estamos hablando de una sucesión recurrente. Voy reutilizando el término anterior al que quiero generar. Ahora, para probar que esta sucesión es monótona y que está acotada, lo vamos a hacer con una idea similar a la que ya hemos trabajado antes, pero va a tener ciertas diferencias precisamente por esta situación de la recurrencia. Cuando yo quiero probar si la sucesión es monótona, me basaba en dos condiciones. Probábamos que el término an era mayor o igual que el término an más 1 si sucedía que la sucesión es decreciente. Y decíamos que el término an es menor o igual que el término an más 1 si resultaba ser que la sucesión es creciente. Ahora bien, de acuerdo con esto, voy a comparar primeramente qué pasa con los términos que tengo aquí para indicar cuál de las dos condiciones me va a interesar. Si tú observas los términos que estamos calculando, en apariencia están empezando a decrecer. De hecho, yo debería considerar desde este primer término, el término A1 que fue 2. Pero observa cómo vas calculando términos y estos empiezan a reducir el valor. Quiere decir entonces que en apariencia la sucesión es de tipo decreciente. Y si es decreciente, pues me voy a apoyar en esta condición. Voy a probar que el término AN es mayor o igual que el término AN más 1. Vamos a realizar esa comprobación mediante un proceso de inducción matemática. Es decir, en este punto, yo sé o puedo intuir que la sucesión es decreciente. Y entonces la condición que me interesa probar es esta de acá, que AN es menor o igual que el término mayor o igual, hacemos la corrección acá, que el término AN más 1. Por ejemplo, voy a probarlo para un par de términos. Podría tomar a estos dos. En efecto, 2 es una cantidad mayor a 1. Ahora, si se cumplió para este par de términos, puedes haber elegido cualquiera de los que fuesen consecutivos. Yo elegí estos primeros dos y veo que la propiedad se cumple. Si se cumplió para ese par de términos, se debería cumplir también para un término késimo y un término k más 1. Y si se cumple para ellos, se tendría que cumplir también para el término ak más 1 mayor que el término ak más 2. Si a partir de lo que nosotros inferimos en 3, se logra concluir lo del punto 4,
significará entonces que esta condición se va a cumplir. Voy a revisar. Para que yo compruebe que en efecto a partir de esta expresión genero la siguiente, pues voy a tomar a esta desigualdad, que es acá, mayor que acá más 1, y voy a intentar generar el término que continúa. Para que yo lo pueda hacer, me debo basar en la fórmula de definición. Yo ya tengo este término, me hace falta el 1 y 1/3. Los voy a ir agregando a ambos lados de la desigualdad. Así voy a obtener que acá más 1 por 1/3 es mayor que 1/3 por acá más 1 más 1, que es esto de acá. Ahora, si yo estoy utilizando el término acá, es porque voy a generar al que continúa, que es el término acá más 1. Si yo estoy utilizando aquí al término acá más 1, es porque entonces voy a generar el que continúa, que es el término acá más 2. Si tú observas, la desigualdad que acabas de obtener es la del punto 4. Como se cumplió, es decir, a partir de estos términos se obtuvieron los del punto 4, significa entonces que esta relación se cumple y la sucesión es monótona decreciente. Ahora, si te quedan todavía dudas de por qué se dio esta situación, observa lo siguiente. Tú estás utilizando esta fórmula para ir generando a los términos. Ese es el término A1. Cuando tú generaste el término A2, lo que hiciste fue sustituir el término anterior. Cuando tú generaste al término A3, lo que hiciste fue sustituir al anterior, que es A2. Cuando generaste el término A4, tuviste que sustituir al anterior, que es el término A3. Es decir, que cuando yo utilizo este término, estoy generando el que continúa. Por eso decíamos es recurrente, va tomando el término anterior. De acuerdo con lo que acabamos de mencionar, pues sería lógico pensar que si yo voy a colocar aquí al término acá, es porque voy a generar el que sigue. ¿Qué término es el que continúa? El término acá más 1. Es lo mismo que sucede aquí. ¿Qué término utilizaste? El término A1. Súmale 1 y ¿qué término generas? El término A2, es este de acá. Aquí utilizaste A2, súmale 1 y ¿qué término generas? A3. Siguiente término es A3, súmale 1 y generas el término A4. Con 1 me estoy refiriendo al índice que se encuentra, el 1 que estoy mencionando es el que se suma a este índice. De ahí que estemos confirmando esta desigualdad. Ahora vamos con la parte del acotamiento. Bueno, si tú observas como la sucesión es decreciente, ya podrías tomar una cota, que es la superior y que podría ser este número de acá, el 2. Y como cota inferior, podrías interpretar lo siguiente. Ya que todos los términos que tú generas siempre son positivos, esta cantidad también será siempre positiva. Y por lo tanto, como cota inferior, pues tú podrías decir o utilizar al 0. Esta es tu cota superior y esa es tu cota inferior. Y así entonces la sucesión se va a encontrar entre 0 y entre 2. Pero habría otra forma todavía más efectiva de denotar ese límite inferior. Usualmente nosotros lo que hacíamos era calcular al límite de la sucesión. Lo vamos a hacer también para este caso. Voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de a n más 1 y de este lado voy a calcular también el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. Estoy aplicando el límite a ambos lados de la igualdad. Y tengo entonces el límite cuando n tiende a infinito de 1/3 de a n más 1. Voy a seguir calculando el límite de este lado. Esto pasará a ser el límite cuando n tiende a infinito, voy a sacar 1/3 porque es constante, de a n más 1. Propiedades de los límites, esto se puede separar como 1/3 que multiplica al límite cuando n tiende a infinito de a n más el límite cuando n tiende a infinito de 1.
Continúo haciendo operaciones, voy a tener 1/3 que multiplica a. Recuerda de videos anteriores que si el límite de una sucesión existe, lo voy a colocar aquí, esta expresión se cumple. Es decir, el límite de AN cuando n tiende a infinito va a ser igual a algún número real, L, decíamos siempre y cuando el límite exista. Aquí el límite existe y por lo tanto el límite de AN pasa a ser equivalente a L. Lo estoy dejando denotado de esta manera porque no conozco el valor exacto por el momento. Y el límite de 1 cuando n tiende a infinito será equivalente a 1 por ser una constante. Ahora, si AN tiende a L, sería lógico pensar que el término que le continúa, es decir, AN más 1, pues también se tiene que dirigir hacia L. Por lo tanto, aplica el límite a esta parte y obtendrás que L es igual a todo lo que obtuviste acá. 1/3 de L más 1. De una vez voy a multiplicar 1/3 por L, que será 1/3 de L, más 1/3. Y lo que a ti te interesa es conocer cuánto vale ese límite, por lo que vamos a despejar. L menos 1/3 de L es igual a 1/3. L en términos de tercios son 3/3, menos 1/3 serán 2/3 de L igual a 1/3. L es igual a 3 pasa a multiplicar y 3 por 1/3 se hace 1. 2 pasa a dividir y obtienes como resultado 1/2. Es decir que los valores de tu sucesión se van acercando paulatinamente a ese valor, por lo que otra opción para tu cota inferior podría ser 1/2. Esta cota, decíamos, funciona, se cumple la definición, los valores de la sucesión, pues en efecto son mayores a 0. Pero ya una cota más exacta es la que acabamos de calcular. De tarea, a manera de que tú practiques, puedes intentar calcular cuál es el acotamiento para esta sucesión y determinar si es monótona, creciente o decreciente. Por este video es todo. En el siguiente vamos a empezar a introducir el tema de series.